tardes, queridos amigos. Bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Hoy quería hablarles de un tema que realmente nos va a tocar a todos dentro de lo que representa los vínculos, la posibilidad de sanar procesos vinculares, situaciones que tienen que ver con acuerdos sociales, situaciones que están ligados a la posibilidad de ver nuestras heridas en relación a lo que durante muchos tiempos, muchos meses hemos experimentado con respecto al tema del vínculo, de la relación, y de poder llegar a ver de alguna manera, como yo siempre digo, vernos en el espejo, vernos a nosotros mismos a través de las situaciones externas, pero también a través de curar, ¿no? De curar estas heridas, estos procesos sociales, situaciones que tienen que ver con sombras proyectadas hacia el otro, en el cual nos ha traído evidentemente muchas repercusiones desde el punto de vista emocional, vincular, de angustias que tuvieron que ver con estos encerramientos, con estos procesos, en el cual a partir de esta luna nueva, que empieza el 6 de octubre, todos los signos, no solamente el eje Aries-Libra, tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con la posibilidad de reencontrarnos con los otros, que es, en definitiva, reencontrarnos a nosotros mismos. Este proceso, yo diría, a veces cuando el mar baja la marea, cuando estamos en baja mar, que es los procesos que hubo durante estos meses de planetas retrógrados, o sea, como que toma impulso esta retrogradación de estos planetas como Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, de iniciar, de hacer una retrospección de lo que viene a partir de la marea alta. Y esa marea alta se produce, evidentemente, cuando estos planetas sociales y personales empiezan a ponerse directo. Vamos a tener, después de esta luna nueva, que se da el 6 de octubre, una serie, digamos, de alternativas directas en el cual las cosas se ponen en marcha. Y las cosas se ponen en marcha fundamentalmente con esta lunación en Libra, en relación al qué actitud yo tengo que tomar con relación a la cooperatividad social, a la cooperatividad con el otro, qué función tengo con respecto a lo social, qué trabajo, qué misión yo tengo para con los otros. Por eso siempre en las lunas nuevas es cuando el sol y la luna, o sea, el alma y el espíritu, están en contacto, están unidas, están en conjunción. Iniciando como una especie de siembra, ¿no? Como que yo siembro una semilla y tengo que esperar que brote y tengo que esperar, digamos, la producción de ese fruto. Eso pasa siempre en la luna nueva, que indica en algún punto un cambio, indica una gestación, indica la unión entre lo masculino y lo femenino. Fíjense, en lo masculino es el sol, lo femenino la luna. Quiere decir que cuando hay una unión polar de positivo y negativo, aparece un negativo, o sea, aparece una pulsión material, aparece una realidad. Y esa conjunción en Libra se da a los 12 grados de Libra, que representa Acuario, o sea, está vinculado con ese decanato, en el cual es la estimulación, de alguna manera, de este proceso, de este vestigio de la era de Acuario, que es la era justamente en el cual salimos de la verticalidad para entrar en un proceso de horizontalidad, o sea, un proceso en el cual el sentido de libertad, y digo la libertad con respecto a la responsabilidad que tenemos con el medio, porque hablamos de liberal, hablamos mucho, digamos, de los procesos liberales, los procesos políticos, sociales, que están muy ligados con la libertad, pero que conlleva un compromiso personal, un compromiso social. Por eso los movimientos directos que se van a dar de planetas nos están impulsando, nos están diciendo qué sentido de libertad tengo y cuál es la libertad del otro, hasta dónde yo llego en mi libertad,
y qué compromiso tengo con respecto a la conciencia de la libertad del otro, para encontrar de alguna manera un punto medio, ¿no? O sea, por eso está Libra, es el punto medio de la balanza, del quid de la balanza, que a mí me está dando la posibilidad de gestar un nuevo concepto de vida. Para eso, obviamente, tenemos que salir del proceso narcisista, individual, y a veces hasta impositivo que tenemos para con nosotros y para con los demás, para poder realizarnos. Vale decir, estos 8 meses que tuvo esta famosa cuadratura Saturno-Urano, que nos da siempre Urano la necesidad de libertad, la necesidad de sacar, ¿no es cierto?, las fuerzas a lo nuevo, a lo diferente, estuvo siempre en tensión, o sea, estuvo en una encrucijada con Saturno que pone el orden. Y también está ligado Urano en Tauro, en este tránsito, con la nueva forma de encarar nuestras necesidades, pero también las burbujas, ¿no? Las burbujas de este concepto diferente en lo que hace a nuestras necesidades, la parte económica, financiera. Y obviamente a final de año, yo diría prácticamente el periodo de diciembre, alrededor de la fiesta de Navidad, esta es la última tensión, la última encrucijada de Saturno con Urano, en el cual nos va a poner en orden, desde el punto de vista colectivo, esta posibilidad de buscar ese sentido liberal en todo lo que representa nuestra vida desde el punto de vista espiritual y material, y nos va a poner en orden realmente en lo que hace al vínculo que nos rodea. O sea, en algún punto la burbuja se pincha, ¿no? Saturno, que pincha, ¿no? Un sentido ideológico, a veces un sentido demasiado expansivo de lo que representa, digamos, nuestra vida material, Urano en Tauro, es el momento final, diría yo, de vernos realizados en nuestras necesidades y ver realmente qué pasa con el vínculo, con el otro. Por eso la última cuadratura, la última encrucijada de Saturno con Urano se da para la segunda quincena de diciembre, que es un momento crítico, y no es casualmente que se da en las fiestas navideñas, o sea, el inicio del nacimiento del Cristo que está dentro de nosotros mismos, ¿no? El Cristo está totalmente dentro de nosotros, o sea, ese Cristo que nace, ese Cristo que nace a partir de una esperanza, a partir de un mundo nuevo, a partir de una posibilidad de integrar la conciencia. No casual que la última cuadratura, la última encrucijada de Saturno-Urano se da a partir aproximadamente de la Navidad. Navidad viene de nuevo, viene de un nuevo nacimiento, que en este caso, a partir de esa luna nueva, es el nuevo nacimiento de darnos cuenta quién es el otro y por lo tanto quién soy yo. Y ese es el punto de equilibrio del alma para que se eleve más allá de la materia. Por eso, dentro de lo que representa de alguna manera también estas direcciones directas que se da a partir, ya Saturno en forma directa, a partir del 11 de octubre, el 18 de octubre Mercurio se pone directo junto con Júpiter. Fíjense en que estos dos planetas que en este momento, después de la luna nueva, están en un aspecto armónico de aire, se ponen directo no casualmente en Libra y Acuario, que son signos aéreos, son signos que representa el aire, la capacidad de intelectualizar, de ordenar, inclusive de superponer nuestros instintos personales y egoístas hacia una mente superior, hacia una lógica, inclusive les diría yo, extraterrestre, o sea, que está más allá de la materia, ¿no? Este trígono que se presenta después de la luna nueva y que previamente viene después todas estas alternativas que les comento, está ligado con los hemisferios. Fíjense en qué interesante. Júpiter tiene que ver con el hemisferio, yo siempre digo, el hemisferio derecho, donde está todo el sentido de la, digamos, de la revelación espiritual, de todo lo que es la intuición, la percepción, todo lo que es el sentido
que nos contiene desde el punto de vista, digamos, conceptual, no intelectual, dentro de lo que es la presencia divina, y Mercurio, que está vinculado con el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con el razonamiento, el ordenamiento de esas ideas que están ligadas a lo abstracto. Son dos planetas que se ligan con Géminis y Sagitario. O sea, no casual que los ejes nodales, o sea, los ejes de la Luna que representan la parte oscura y la parte luminosa, esos dos planetas que arquetípicamente tienen que ver con esos ejes, o sea, el dispositor del nodo positivo, donde tenemos que integrar que es Mercurio, el sentido de lo fraternal, en Géminis, ¿no? El sentido, digamos, del sentido comunal, comunitario, en armonía con el nodo negativo, o sea, el lado oscuro de la Luna, que está en este caso en Sagitario, que está muy ligado con los conceptos religiosos, filosóficos, ideológicos, etcétera, que se ponen en orden, vale decir que es un momento de replanteo, pero también un momento de darnos cuenta el sentido de la divinidad dentro de nosotros mismos, en esos dos signos aéreos, o sea, en esos dos signos que tienen que ver con la inteligencia y que tienen que ver justamente con la posibilidad de elevarnos del animal, del instinto. No se olviden que Acuario es un acuador, es un ángel, es Ganímedes en la mitología, que servía a los dioses del Olimpo a través del agua, del agua acuariana, o sea, en el tarot tiene que ver con la templanza, o sea, el ángel que vierte ideas, pero ideas que son prácticas, ideas que nos da la posibilidad de purificar nuestra conciencia y nuestra alma, y Mercurio en Libra, que representa la capacidad de inteligir, de vincularnos, de conectarnos con esas ideas principio, pero siempre dentro de lo que es un plano no instintivo, sino en un plano, digamos, extrahumano, diría yo. Fíjense en que Libra es una balanza, no tiene que ver tampoco con un animal, ni con una especie, digamos, de animal de sangre fría, como es Cáncer, Escorpio, Piscis, que son inclusive Tauro, Leo, ¿no? Que son animales que están ligados con nuestro propio inconsciente, con nuestro propio proceso instintivo, pero que estos signos de aire, que están separados, digamos, de lo arcaico, de lo primitivo, de lo instintivo, y estos aspectos de armonía que se dan Júpiter, Mercurio, inclusive Saturno, con la Luna, el Sol y Marte, que también están en Libra, nos está dando la capacidad de manejar nuestros instintos agresivos, nuestros procesos más arcaicos y más primitivos. Por eso, en esta luna nueva nos da la posibilidad de concientizar que somos realmente seres que podemos manejar a partir de la convivencia, a partir del pensamiento concreto y abstracto, digamos así, o sea, el pensamiento que representaría la posibilidad de diferenciarnos de lo instintivo, de lo primario, de poder rearmar de alguna manera una vida en forma diferente, ¿no? O sea, porque es muy importante esta lunación, producto de que muchas situaciones que en el pasado fueron irracionales, diría yo, fueron ligadas a una actitud, digamos, instintiva o a una actitud en algún punto que roza el instinto de preservación, de parar ese proceso preservativo, o sea, ese instinto preservativo en el cual nos conectamos muchas veces con las partes más oscuras de nuestro lado inconsciente, y de poder manejar, ordenar y compartir y buscar ese equilibrio, o sea, ese punto medio entre el animal que tenemos o que estamos dentro de eso y nuestro espíritu, que es eterno. O sea, yo siempre digo que somos seres extraterrestres, que venimos de otro plano, que hacemos la experiencia en este cuerpo que es un mono transformado, o sea, que es un animal transformado, para poder vencer nuestra parte más oscura y más primaria, más primitiva e instintiva. Por eso es muy trascendente esta lunación que se da después del 6 de octubre, porque son procesos, diría, extraterrestres en nosotros mismos, ¿no? No se olviden que no somos de la Tierra,
Nosotros hacemos una experiencia terrestre a partir de esta modificación genética en el cual estamos dentro del cuerpo humano, que es en algún punto, digamos, una modificación del mono, pero que en esencia nos empezamos a dar cuenta cómo es la cosa, en el sentido, digamos, de la, como yo siempre digo, de la integración en lo que hace a la conciencia. Muy bien, también se da en enero, también se da anterior a enero, en diciembre, ya Neptuno se pone directo, el 6 de octubre, simbólicamente también en la lunación, Plutón se pone directo en Capricornio. Son, digamos, experiencias colectivas en el cual nos abarca digamos, intuitivamente un concepto eterno dentro de nosotros mismos. Que en diciembre Neptuno se ponga directo es en Piscis, es la actividad, de alguna forma, de nuestro centro superior. O vale decir, no se olviden que Neptuno tiene que ver con una glándula que está ligada con la pineal, unida con la pituitaria, que es el tercer ojo, y tiene que ver con las glándulas superiores, en el cual se activa, se abre una especie de rayo, una especie de luz que nos inspira a poder ver más allá de lo que, bueno, hasta ahora creíamos que era la vida. Muchas veces creíamos que nuestra vida tenía una estructura establecida y que de ahí no podíamos salir, en nuestra historia personal, afectiva, familiar, laboral, económica. Y vemos a partir de este símbolo, que es la dirección directa de Neptuno en Piscis, el sentido humano, ¿no? El sentido de abrirnos a una conciencia superior y salir del humano, en el cual no es que salgamos, sino poder no apegarnos de alguna forma a esta actitud primaria, primitiva y hasta egoísta que tuvimos hasta ahora. Por eso todos estos replanteos de este año 2020, parte de 2021, con estos encerramientos, la marea se pone directa, o sea, empieza a subir el mar, empieza a emerger todo lo que nos replanteamos de la vida, ¿no es cierto? Por eso estos movimientos, los planetas directos. También este Plutón, al ponerse directo en el mismo momento de la lunación, tiene que ver en Capricornio con el sentido del poder. O sea, ¿qué pasa con el poder? Si el poder lo transferimos inconscientemente a pocas manos, o el poder lo tenemos nosotros a partir del concepto de lo eterno dentro de nosotros mismos. No se olviden que uno, al no tener poder dentro de uno mismo, proyecta el poder en determinados personajes o situaciones o ideologías en el cual nos maneja. Por eso esta dirección directa de Plutón en Capricornio está muy cerca, inclusive, de Plutón de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene Plutón en Capricornio y se va a ir acercando este tránsito de Plutón, que es la primera vez que le va a pasar a Estados Unidos. Tiene que ver con una transformación también, tiene que ver con una muerte, con un giro que hacen, digamos, los poderes, que hacen los controles de los poderes dentro de lo que es el planeta, digamos, desde el punto de vista filosófico, económico, dentro de lo que es digamos, el aspecto social. Y yo siempre digo que estas alternativas geológicas, estos procesos que tienen que ver con el cambio climático, y que tiene mucho que ver también con los factores, digamos, sociales, va a haber un éxodo. Yo creo que después del movimiento de Plutón en contacto con el Plutón de Estados Unidos y de Europa también, porque son procesos que están muy ligados con estructuras diferenciadas de lo colectivo, traen un cambio, un giro, un éxodo de gente por procesos geológicos en el cual nuestro país, en Sudamérica fundamentalmente, pero Argentina, como es un signo canceriano, al igual que Estados Unidos, pero como es digamos, un continente sur, que es un continente subjetivo, estamos dentro del Ecuador, la parte sur del Ecuador, que es la parte femenina, recibiremos, ya sin, digamos, tendencias políticas ni ideológicas, a muchos éxodos, a mucha gente que se exilia por cuestiones climáticas
en estos países en el cual nuestra función, desde el punto de vista espiritual, es la madre tierra, o sea, es la alimentación y la contención afectiva que los argentinos particularmente tenemos, y es un valor que no es el valor material, ni es el valor, digamos, de poder, sino es el valor espiritual, el valor trascendente de la contención y de la misericordia, fundamentalmente. Estos son procesos que se aceleran y fundamentalmente este Plutón en Capricornio, o sea, el proceso plutocrático, todo lo que son los abusos de poder y todo lo que representa, digamos, la Iglesia inclusive católica, ¿no? En el cual salen a la superficie los abusos, los procesos, digamos, religiosos que están, o que estuvieron en el sentido del poder en forma abusiva, salen a la luz. El último contacto que hubo de Plutón en Capricornio, con Saturno y Júpiter, fue en el siglo XVI, fíjense, con el protestantismo, o sea, hubo procesos, digamos, en el cual se diferenciaron, digamos, ideas protestantes con las ideas establecidas de poder y de autoridad y de mal uso, digamos, de la autoridad en relación a la Iglesia Católica. O sea, hay una especie, evidentemente, de cambio psíquico respecto a la idea filosófica, la idea de Dios, Júpiter en Acuario, con el ordenamiento mental de esa idea, Mercurio en Libra, en aspecto de armonía con respecto a lo que creíamos o lo que hipnóticamente durante más de 2000 años nos hicieron creer. Yo no estoy en contra absolutamente de ninguna religión, porque el astrólogo está más allá de religiones o conceptos, sino es lo que está representado en el cielo, vinculado al proceso evolutivo, ni más ni menos. En realidad somos un ser eterno y un Cristo interno en el cual no tenemos que integrar a la conciencia, al universo, sin cleros, sin religiones, sin ningún tipo de atavismos ideológicos, en el cual el sentido plutocrático, el sentido de poder lo tenían pocos. Vuelvo a reiterar, el poder, si uno no lo tiene en uno mismo, lo transfiere en situaciones externas o cuestiones personales o determinados grupos en el cual uno nos vemos manejados de alguna manera o entregado ese poder al otro. Fíjense en el cielo despejado que se presenta estos días, Júpiter y Saturno, que son dos estrellas enormes, producto de están retrógradas. Son dos estrellas, si ustedes observan en el lado este y oeste del cielo, cómo se refleja esa retrogradación de esos dos planetas que marcan el tiempo social y que al ponerse directo desaparecen, pero aparecen dentro de nuestro mundo subjetivo, dentro de nuestro mundo interno. Entonces es muy clave también estos procesos que les estoy comentando, producto que también, y hablé de las heridas, no se olviden que esta lunación que se presenta con Marte, prácticamente a 13 grados, el Sol y la Luna 12, Marte en contacto con esa lunación en Libra, Marte, no se olviden, tiene que ver con la pulsión de vida o la pulsión de muerte, o sea, todo lo que está activo. Bueno, de más está decir que la actividad, que la acción va a ser en base al desarrollo con los otros, a las posibilidades de ponernos de acuerdo. Marte estimula, donde está, estimula una pulsión de deseo. Marte en contacto con esa lunación estimula el deseo de unirnos, el deseo de decir, yo no soy quien soy, sino a partir del otro. El otro no es quien es, sino a partir de mi presencia, de mi actitud, de mi forma de encarar las relaciones. Por eso, esa conjunción que se da, o sea, lo que se llama stellium, Mercurio, Sol, Luna, Marte, en Libra, bueno, de más está decir que tiene que ver con el espejo, de más está decir que si no nos vemos reflejados y no empezamos a comprender que las situaciones que nos pasan exteriormente no son del otro, ya sea individual como colectivamente, sino son de lo que yo proyecto, bueno, vamos evidentemente a sufrir mucho. Y ese dolor, que justamente cuando hay algo que no funciona en el organismo, aparece un dolor, que es el estímulo de decir que algo no anda bien,
como que algo hay que sanar, algo hay que comprender. Toda esa conjunción Sol, Luna, Marte, Mercurio, en oposición con Quirón, que tiene que ver con el sanador herido, evidentemente nos está trayendo un dolor en el eje Aries-Libra de comprender que la historia tuvo que ver con agresiones o tuvo que ver con diferenciaciones que hacíamos con los otros, y ahora el dolor aparece para sanar. Esa oposición de Quirón en Aries, no se olviden que Quirón en la mitología fue herido por su propio maestro Hércules o Heracles, pero que luego se convirtió en el maestro de la medicina, el maestro de la curación del alma, del cuerpo. Entonces, esa oposición Aries-Libra nos está mostrando realmente de sanar el dolor, de sanar la herida que teníamos con el vínculo, que teníamos con lo colectivo propiamente dicho. Y es un proceso de saneamiento, es un proceso de sanación, es un proceso que nos da la posibilidad de ordenarnos, esta luna nueva, y que evidentemente, vuelvo a reiterar, en el momento de la Navidad, estos procesos son sanatorios, o sea, es la posibilidad de buscar la libertad dentro de nosotros mismos, pero a partir de que esa libertad es compartida. El otro es uno y uno es el otro. Es un poco el mensaje de esta lunación con Marte y con este planeta Quirón que nos viene a sanar, nos viene a mover una herida para sanar el dolor que durante mucho tiempo tuvimos con el medio, con nuestros vínculos personales, con las diferenciaciones, digo bien, en base a cuestiones ideológicas, políticas, que eso ya evidentemente no va a existir más. Yo siento como que estos procesos políticos, ideológicos, de izquierda, derecha, de centro, de esto que el otro, bueno, esto no sirve. Ya es como que nos damos cuenta que si acá no funcionamos compartidamente y buscamos un equilibrio, todo lo que podamos votar o todas las ideologías que nos diferencian de ideologías que no son prácticas, lo único que hicieron durante mucho tiempo es diferenciarnos y entrar en oposiciones ideológicas o en oposiciones sociales, económicas que no nos han servido para mucho. Al contrario, hemos destruido o estamos destruyendo sin conciencia. Lo único que tenemos es este cuerpo, este psiquismo y este planeta, que hay que cuidarlo. Bien, es una información que yo quería darle. Obviamente que muchos me están diciendo, bueno, ¿qué pasa para los signos de aire, de Libra? ¿Qué pasa para Libra? Bueno, Libra, los signos de Libra, todo lo que tienen planetas en Libra van a estar también modificados, así como los que tienen planetas en Aries, ya sea planetas importantes como el Sol, Luna, Ascendente, Medio Cielo, etc. Pero también para Capricornio, porque Capricornio representa en algún punto la estructura que dejamos. Es como una modificación del ADN a nivel colectivo. Para Capricornio durante ya un tiempo, los capricornianos estuvieron modificando el ADN conceptual. O sea, donde va pasando Plutón, va cambiando el programa de vida. Nos va metiendo un chip diferente y nos da la posibilidad de integrarnos. Porque muchas veces dicen, Plutón es el dios de los avernos, el infierno, digamos, la muerte. Y yo he visto en las experiencias de cartas que he realizado, de estudios, que puede llegar a ser muy romantesco, muy poético Plutón en un movimiento determinado con nuestro Sol o con nuestra Luna. No se olviden que Plutón en la mitología rapta a la Proserpina, a Perséfone, y la estimula, digamos, a la digamos, a la sexualidad, la estimula románticamente, ¿no?, a una relación sexual para modificarla de doncella a madre. Por eso cualquier movimiento de Plutón en contacto con el Sol y la Luna es como que cambiamos de apellido. Cuando una mujer se casa, pierde su apellido para ser de, ¿no?, fulana de tal, de fulano de tal. O sea que cambia el ADN, cambia la energía. Y eso está pasando con Plutón en Capricornio,
en Libra, bueno, todos los aspectos de tensión que hace, nos están modificando el ADN conceptual. O sea, ya no somos, sino somos de. O sea, cambiamos la conciencia, cambia el ADN, cambia la actitud, cambia la forma. Y vuelvo a reiterar, cuando una mujer se casa, cambia su concepto de apellido para ser de. Es cuando Plutón rapta a la Proserpina o a Perséfone, ya no es Perséfone, ya no es Core, sino es Perséfone, y se separa de la condición de hija, se separa de seres, que es la madre, ¿no? Eterna de Core, que se transforma en Perséfone, cuando en la vida hay una modificación genética muy romanticesca, muy romántica. No, Plutón no es lo destructivo, sino es la destrucción de la forma para entrar románticamente una nueva forma de vida, pero que también nosotros las aceptamos. Porque este movimiento de Plutón en Capricornio, para los capricornianos, en el cual me incluyo, es como que aceptamos el romanticismo, aceptamos la adaptación, el estímulo de la nueva vida, el estímulo erótico de una nueva vida en el cual cambiamos de condición, cambiamos de aspecto, cambiamos, de concepto, de punto de vista espiritual, mental y demás. Y nos convertimos en la vida, así como Perséfone dejó la condición de hija para ser madre, se separó de su madre, y pudo elevarse a partir de ese quijotesco y romántico Plutón. Yo vuelvo a reiterar que Plutón no es tanto como aparecen en los libros, como nos quieren vender, sino es un planeta que no tiene un centro energético determinado, sino no se integra ya definitivamente hacia lo cósmico. Ya dejamos de ser nosotros con nombre y apellido para ser eternamente, ¿no? Porque cuando nos vamos de este plano no somos lo que nombre y apellido, sino somos nosotros mismos. Y es una transformación muy romántica que tiene Plutón en estos procesos de libertad. Pero lógicamente que purga, libera, nos limpia, es como un proceso en algún punto que pasamos dentro de lo que son los aspectos purgatorios para quedarnos limpios de un nuevo ciclo, de una nueva etapa. Eso hace a que coincidentemente en la Navidad y coincidentemente de cerca de a poquito el tránsito de Plutón en la carta de los grandes poderes del norte, se modifiquen totalmente. Ya no son, sino van a cambiar actitudes y situaciones que ya se están viendo a niveles sociales, a niveles colectivos, financieros, económicos y de poder en sí. Para decir que todo eso se tiene que caer exteriormente para que ese poder, Plutón, en Capricornio, lo tengamos nosotros mismos a través de un nuevo ADN, de un nuevo apellido que tengamos, digamos, lo hablo en forma simbólica, ¿no? Bueno, queridos amigos, esto es lo que quería informarles para no seguir aburriéndonos, espero que no. Obviamente, yo brindo mis servicios de astrología, de tarot también. El tarot, un día vamos a hablar sobre el tema del tarot y la astrología, que tiene que ver con la Torá, tiene que ver con los conceptos primitivos, primarios de lo que es el símbolo, la integración de conciencia. Y en comentarios me pueden escribir o me pueden transmitir dudas para que yo en los próximos videos pueda transferirlos. De más está decir que muchas gracias y bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia, y espero sus comentarios y sus dudas, y si alguien percibe todo esto y si están cerca de estos procesos plutónicos, no tienen más que llamarme o de escribirme en comentarios para que yo me pueda enterar. Desde ya, muchas gracias y bendiciones.